Ya tenemos a Alfredo Espinosa, con él vamos a conversar conjuntamente con Carmen Luisa Samaniego sobre lo que se constituye los aspectos de la organización del proceso electoral para las próximas elecciones. Y dentro de lo que es, y allí Alfredo, allí Alfredo, allí Alfredo hubiera sido muy importante que dentro de este portal que lo va a poner a consideración la Secretaría Nacional de Planificación, se pueda determinar cuál es el proceso de información que se tiene en torno a lo que es la información de cómo es la organización de un proceso electoral de parte del Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver si tenemos a Carmen Luisa Samaniego y a Alfredo Espinosa. Alfredo, si me escuchas, por favor, dame un comprendido. Lindo, un saludo cordial para ti, para Carmen Luisa, para todos los radioescuchas y la audiencia de tu importante medio de comunicación. Alfredo, lo que estábamos anunciando dentro de lo que es esta parte de la información que nos estaban requiriendo la Secretaría de Planificación del Gobierno Nacional. ¿Qué entendemos nosotros por transparencia de información cuando hay procesos como el que se avecina el proceso electoral para que sea una información fiable y confiable, Alfredo? Claro, mira, la transparencia en el acceso a la información pública, en el caso de la información electoral, viene de la mano con que el Consejo Nacional Electoral, a través no solo de su página web, sino de cada uno de los mecanismos tecnológicos con los que cuenta la institución, informe en primera instancia sobre las etapas del proceso electoral en sí mismas, pero también en donde se cuente con la información de cada una de las organizaciones políticas, sus postulados políticos, filosóficos, la rendición de cuentas de estas organizaciones políticas en lo que respecta al uso del fondo partidario permanente, pero también al fondo de promoción electoral. Todo este historial de usos de fondos públicos por parte de los partidos políticos, que son entidades públicas no estatales, ¿no es cierto? Tiene que constar, tiene que estar presente en la página web del Consejo. Esto no es así, esta información no se encuentra en la página del Consejo Nacional Electoral. Parte de la transparencia en el acceso a la información va de la mano por contar con cada uno de estos elementos, ¿no? No solo los postulados político-filosóficos, como mencioné, sino también hay que ir más allá para que la ciudadanía conozca quiénes van a ser, por ejemplo, en las elecciones primarias y que van a integrar la lista para concejales, para alcalde, para prefecto, para miembros de juntas parroquiales de las distintas provincias, cantones del país. Pero de igual manera, la información correspondiente a quienes deseen participar en calidad de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, toda su trayectoria social, política, etcétera. Esto es algo que debe trascender el espacio de un mero spot publicitario con dos o tres, con minuto y medio, ¿no? De información. Aquí se necesita que exista, digamos, el sustento en amplio de cada una de las campañas de los candidatos y de quienes aspiran a hacer gobierno en cada una de las localidades del país. En este diálogo que mantenemos con Alfredo Espinosa, consultor electoral, con este preámbulo, ¿qué se puede decir respecto a la organización del proceso electoral para las elecciones intermedias? ¿El Consejo Nacional Electoral está preparado? ¿Qué puede decir usted al país respecto al tema? Bueno, yo creo, Carmen Luisa, primero un saludo cordial. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral tiene primero que renovarse. Los procesos electorales no son homogéneos, ¿no? Una fue la preparación para las elecciones del 2019, antes de la pandemia. Otra fue la preparación para las elecciones de 2021 en un escenario de pandemia. Preparaciones ambas atropelladas, con problemas, con indicios de fraude, sobre todo en el 2019. En el 2021, entre el 20 y el 21, una preparación electoral empañada por escándalos de corrupción en la entidad,
y tenemos ahora las elecciones intermedias, las elecciones subnacionales o seccionales de 2023, que se van a realizar, digamos, en un escenario sumamente complejo en el que tendrán que revisarse cada uno de los aspectos que, que marcan, digamos, el trajinar diario de la institución. Por ejemplo, tendrá que revisarse la factibilidad de contar con el mismo sistema informático, considerando que vamos a tener una información respecto a candidatos de organizaciones políticas mucho mayor que en el 2021. Solo por dar un dato, en las elecciones seccionales del 2019 hubo alrededor de 40,000 candidatos principales y cerca de 40,000 suplentes. Estamos hablando de más o menos 80,000 candidatos, ¿no? Entonces, eso demanda una información, eso va a demandar una carga de información sumamente grande, ¿no? Que va a tener que afrontar el sistema informático. Otro tiene que ver con los mecanismos de fiscalización en la campaña electoral. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, con la campaña electoral a través de redes sociales o a través de medios digitales? ¿No? Se podrán realizar los acuerdos, los convenios de cooperación con las operadoras de redes para conocer a ciencia cierta quiénes son los donantes de los candidatos y de las organizaciones políticas, es decir, quiénes son los que promocionan las candidaturas en Facebook, Twitter, TikTok y demás redes sociales, y si los montos que estas personas invierten para esas campañas se ajustan a las realidades económicas de estas personas. Eso es algo que no se llegó a determinar en 2021. No sabemos el papel de la unidad antilavado del Consejo Nacional Electoral tampoco. Entonces, hay un entramado de complicaciones en un escenario sui generis, porque estamos frente a un Consejo Nacional Electoral prorrogado en funciones. Esta prórroga no es constitucional, es una prórroga que no está contemplada en ninguna normativa, ni mucho menos en la Constitución. Sin embargo, el criterio vinculante de la Procuraduría General del Estado dio aval a esto por una sencilla razón, dada la serie de opacidades, la serie de desfases temporales en el que tiene a su haber el Consejo de Participación Ciudadana. La renovación no se ha podido realizar y ahora los consejeros prorrogados en funciones serán los que en los próximos días tendrán que declarar el inicio del periodo electoral y aprobar también el calendario electoral, al menos si desean realizar las elecciones del 5 de febrero, como ya se está mencionando en algunos medios de comunicación. Usted, consultor electoral, trabajó dentro de la institución como Consejo Nacional Electoral. ¿Qué deficiencias hay internamente en la institución, Alfredo? Esto es importante, estamos hablando de un cuerpo colegiado. Usted está haciendo referencia a la subrogación de funciones que, de acuerdo al dictamen de la Procuraduría General del Estado, está en marcha. Pero háblenos de las deficiencias dentro de casa. ¿Esto podría garantizar el proceso electoral para los próximos comicios? Cuente al país, por favor. El Consejo Nacional Electoral tiene una falla de origen. El sistema electoral ecuatoriano es deficitario por naturaleza y es propenso a invocar al fraude. Lastimosamente, esto es un secreto a voces. No se trata de que existan consejeros predispuestos a realizar esto, es el propio sistema en su estructura. El andamiaje del Consejo Nacional Electoral da cuenta de ello. Se mantiene la estructura incólume que levantó el correísmo durante una década con una reforma, con reformas electorales propensas a resquebrajar a las organizaciones políticas, a fragmentar el escenario político, a fragmentar la gobernabilidad. El Consejo no opera como un cuerpo colegiado o no ha operado como un cuerpo colegiado en los últimos años. Han existido posturas divergentes, lo cual en cierta medida es sano para la democracia. Lo que no es sano para la democracia es que todo intento de fiscalización electoral
de fiscalización interna a la actividad de cada uno de los consejeros y de los funcionarios haya sido penalizada como se lo vivió en los últimos sancionada en cierta medida como sucedió en los últimos años cuando el consejero Verde Soto fue autoridad de la institución y de igual manera cuando el ingeniero Pita en su momento presentó varias propuestas innovadoras para el desarrollo de los procesos electorales, muchas de ellas descartadas o no tratadas precisamente por esta mirada obcecada que tienen las autoridades y principalmente quien circunstancialmente todavía dirige el destino de esta institución, pese a la estela de fraude, a la estela de corrupción que ha existido en ella. No debemos olvidar los casos del señor Luis Loyo, que marcó un hito dentro de lo que significa el mantener una estructura delincuencial dentro de un órgano electoral. No debemos olvidar tampoco lo que ocurrió con Yasunidos cuando de un solo plumazo, por decirlo así, se intentó retirar y pasar por encima de los derechos, por encima del derecho a la participación y a la libre determinación, incluso de los ciudadanos, cuando se atropelló el derecho a la consulta popular de este colectivo, y entre otras causales más que fueron parte del llamado a juicio político que desembocó en la entrega de una organización política en un tiempo realmente sorprendente al señor Daniel Mendoza, a cambio de que se generen, digamos, se genere un escenario propicio para que el informe de la antigua Comisión de Fiscalización no pase al Pleno del Consejo y la presidenta de la institución no sea censurada y mucho menos sancionada por cada uno de estos atropellos a la democracia ecuatoriana. Este mismo consejo es el que va a llevar adelante este proceso y como yo lo he venido diciendo en varias ocasiones, aquí de lo que se trata es de no tapar el sol con un dedo. No se puede tapar el sol con un dedo. Los resultados electorales del 2021 fueron útiles para quienes votaron por el candidato ganador, fueron útiles para la organización política que lo auspició, que lo promovió, fueron importantes en la medida en que no hubo un apagón informático, pero ese escenario ya concluyó. La embriaguez que produjo el hecho de que no haya existido un apagón informático, creo que ya terminó. Ahora hay que ver lo que se presenta de cara al 2023. Es ahí en donde nosotros podremos conocer a ciencia cierta si la no existencia del apagón informático fue un hecho casual o si esto ya va a formar parte del deber ser de una institución que tiene que cumplir con absoluta seriedad, transparencia y competitividad las funciones encomendadas por la Constitución de la República y por los ciudadanos que aspiran a que se respete su voluntad en las urnas. Muchas gracias al consultor Alfredo Espinosa. Me voy a permitir solicitar a mi colega, el doctor Lyndon San Martín, continuar con este importante diálogo. Alfredo, tengo inconvenientes en la conexión y para la próxima semana estaríamos coordinando otra entrevista porque hay temas muy importantes que la ciudadanía debe conocer y por supuesto que debemos enfocarlos porque las elecciones tienen que ser garantizadas. En un país bajo el régimen constitucional de democracia, tenemos que tener la garantía de que todo proceso electoral se enmarca en base a la transparencia, a la honestidad y, más que todo, a que los resultados, a que el proceso se desarrolle absolutamente con aspectos técnicos. Muchas gracias, Alfredo. Doy el cambio entonces a mi colega, el doctor Lyndon San Martín, para que me tome la posta. Gracias, doctor San Martín. Gracias, Carmen Luisa Samaniego, por seguir con este proceso informativo. Vamos a seguir manteniendo lo que es la información con Alfredo Espinosa. Alfredo, dentro de lo que estaba previsto por parte de lo que es el análisis de lo que es el proceso electoral, ¿cómo propender con la sociedad civil, con los mismos partidos políticos,
una reforma a lo que es el Código de la Democracia para evitar esta serie de situaciones que se están presentando en lo que es asambleístas, miembros de elección popular que han tenido juicios y siguen con juicios y posteriormente desencadenan en una serie de destituciones, Alfredo? Gracias, Lindo. Mira, la reforma electoral es necesaria, pero el país ya no necesita que los cambios se generen a manera de retazos. Es decir, la reforma política, la reforma electoral no puede ser una suerte de retazos, ¿no? Para tratar de que el traje calce a la medida de quien se lo ponga. Aquí se necesita una reforma estructural seria. Y para eso lo primero que hay que hacer es sincerarnos, sincerar la política, sincerar el escenario en el cual se desarrolla esto. En primera instancia con las organizaciones políticas. Existen alrededor de 5 millones de ecuatorianos que no conocen que su firma ha sido utilizada o mal utilizada por una organización política, la que fuere, para constituirse como tal a través del Consejo Nacional Electoral. Esto es un hecho gravísimo para la democracia. Es sumamente grave, porque los ciudadanos se enteran que forman parte de una organización política el momento en que acuden a las delegaciones provinciales de la institución a solicitar su certificado de apoliticismo. ¿Cuántas organizaciones políticas se constituyeron de esta manera y durante los últimos años? Eso es algo que tiene que ser analizado de manera exhaustiva, y voy a poner un ejemplo de ello. No se puede explicar que se soliciten para la creación de las organizaciones políticas nacionales alrededor de 200,000 firmas para dar aval a estas organizaciones, cuando en los procesos electorales no tienen ni siquiera 100,000 votos. Entonces, ¿cómo se explica el que hayan conseguido las 200,000 firmas y tengan menos de 100,000 votos en los procesos electorales? Esto realmente da cuenta de un mercado negro de firmas, o de un uso doloso, falsificación de firmas de los ciudadanos, o incluso de complicidad, en algunos casos podría ser con los verificadores de firmas del Consejo, o falta de probidad de parte de ellos también, porque hay que recordar que no son personas especializadas en grafología, no son grafotécnicos los que están realizando este proceso de verificación. Son ciudadanos que buenamente se ganan la vida tratando de ver ciertas similitudes en los grafos que se presentan. Más allá de eso, no tienen experticia científica comprobada. Esto es algo serio para la democracia ecuatoriana. Eso por una parte. Por otro, es necesario impulsar una reforma electoral que permita sincerar también el número de afiliados. ¿Cuántos afiliados tienen las organizaciones políticas? El padrón de afiliados es trascendental para esto. Pero afiliados de carne y hueso, Lyndon y amigos radioescuchas, es necesario que sean afiliados de carne y hueso, porque lo que se suele hacer es presentar de manera improvisada los nombres de determinadas personas, de N personas, para que integren una organización política en calidad de adherentes, y con eso simplemente cumplen su trabajo y se van. Y no realizan política de manera activa, no forman parte activa de la organización. Esto realmente también da cuenta de inconsistencias y de anomalías. Pero Alfredo, y otro tema... Alfredo, allí sería importante de ir determinando para ir a esas reformas. Por ejemplo, ¿por qué no pensamos en la integración, que ya a propósito ya viene la renovación parcial de los miembros del Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué nos pensamos que la integración del Consejo Nacional Electoral, yo siempre digo Tribunal Supremo Electoral y tribunales provinciales, que sean cada uno de los partidos políticos que integren las vocalías, porque allí entra la discusión? Porque lo que estamos viendo es vocales que defienden una ideología al momento, Alfredo. Bueno, fuera que defendieran una ideología, yo me atrevería a decir que salvo honrosas excepciones,
existen intereses de por medio, y han existido intereses de por medio ahí. No me atrevería a decir que defienden ideologías, sino hay intereses particulares. Basta ver el distributivo, basta ver cómo está el peso, la estructura institucional del CNE en manos de quienes está. Si esto no funciona como un cuerpo colegiado, esto funciona como entes particulares que responden a los intereses de determinadas autoridades, todos cobijados por quien circunstancialmente, insisto, ahora tiene la presidencia de la institución. Pero más allá de eso, esto no funciona de otra manera. La ideología fue pisoteada hace muchísimo tiempo, los principios ideológicos quedaron a un lado. Aquí hay pragmatismo puro y salvaje en el manejo de esta institución. Lo que hay que precautelar, querido Lyndon y ciudadanos, es que los nuevos consejeros, quienes lleguen a través del concurso de méritos de oposición, sean personas altamente técnicas. El Consejo Nacional Electoral necesita personal técnico, requiere técnicos como autoridades, técnicos de alta gama, con alto prestigio, no solo laboral, sino también en el desempeño de sus funciones administrativas, porque eso es lo que demanda la institución. ¿Cuenta el CNE con personal altamente calificado? Sí, sí cuenta con personal altamente calificado, pero lastimosamente, el rumbo por el que ha sido conducido, producto de una mala administración en su momento, que no se puede olvidar, es el que ha desdibujado la tarea de los buenos funcionarios. Los escándalos de corrupción, el manejo indiscriminado y con el que se han aprobado, digamos, reglamentos, por ejemplo, con el que se armó el informe sobre arroz verde, que en su momento les fue de utilidad a los abogados del señor Correa para armar su defensa. Entonces, todo este tipo de situaciones desdibujan el trabajo de una entidad que debe ser altamente técnica. ¿Por qué? Porque no existen controles cruzados. Lo que existen son fortines, feudos, en los cuales ciertos consejeros tienen poder, y otros que no han tenido absolutamente nada, sino más que el control sobre sus despachos. Esto se va a repetir para este proceso electoral, tal como van las cosas. Lo que hay que esperar es que existan los mecanismos necesarios para transparentar cada una de las acciones de las autoridades, y sobre todo que la opinión pública, la sociedad civil, e incluso me atrevería a decir que las propias organizaciones políticas requieran y demanden del Consejo de Participación Ciudadana agilidad en el concurso de méritos de oposición y en la realización del sorteo, para que la ciudadanía y el país conozcan qué consejeros son los que van a salir, porque mientras esto no se conozca, el concurso va a estar condicionado. ¿Por qué motivo? Porque ya no existe para el sorteo el criterio de equidad y de paridad. Es decir, podrán salir ya no necesariamente un hombre y una mujer, sino 2 hombres o 2 mujeres. Y esto implica que si salen 2 hombres, necesariamente las mujeres no van a tener espacio dentro del concurso de méritos de oposición, sino únicamente los hombres. ¿Para qué? Para mantener el espacio de equidad y paridad dentro del pleno del Consejo. Esta es la realidad en la cual nos abocamos. No existe una metodología, y hay que requerir al Consejo de Participación Ciudadana que presente, que apruebe una metodología. Ayer tuve la oportunidad de platicar con el señor vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, y él había manifestado estar totalmente de acuerdo, a título personal, había manifestado estar de acuerdo en que este sorteo se realice a finales de este mes. Pero esa es la opinión del señor Rosero, y yo comparto lo mismo de él, y de hecho destaco su frontalidad y la solidez de sus palabras, ¿no? En cuanto a esto, porque es consciente de lo que se viene. Pero él es uno. Faltan 6 consejeros. Es necesario que esto se mueva, que el país conozca qué metodología se va a utilizar, que se realice el sorteo, y en base a eso avance el concurso para que en realidad pues se presenten los mejores perfiles, los perfiles más técnicos posibles, y que
este consejo se pueda renovar, porque a través de la renovación es que se va a poder dar ciertos cambios, o la ciudadanía más bien espera que existan cambios de prácticas incluso al interior de la institución. Esto es lo que tenemos ahora, es un escenario, insisto, sumamente complejo, en donde el papel de las veedurías ciudadanas, la veeduría que haga la opinión pública, los medios de comunicación, las auditorías de parte de los partidos políticos va a ser sumamente clave. Reformas electorales para el proceso de 2023 no las vamos a tener. Lo único a lo que podemos aspirar es a que se cumplan y se ejecuten las reformas electorales que fueron aprobadas en 2020. Esto es el 30% de la participación de las mujeres encabezando listas, que las mujeres no sean condenadas a encabezar las listas de los cantones, de las provincias, de las juntas parroquiales, en donde los partidos políticos saben que no tienen fuerza, porque eso es condenarlas al fracaso. Que la participación política de los jóvenes en un 25% vaya en incremento, ese es otro de los temas que está dentro de la reforma electoral que se aprobó en 2020 y tiene que ejecutarse. No participación de jóvenes de jóvenes en las suplencias, eso es condenarlos, eso es condenar la renovación de la política, no solo en términos etarios, sino también prácticos. Si estas anomalías persisten, lo único que vamos a tener es un nuevo fracaso, vamos a tener nuevos intentos por tratar de escabullir a la legislación electoral vigente, y también, desde luego, nos vamos a ver abocados insisto, mantener un proceso electoral todavía en ciernes, porque se tiene que aprobar, más bien dicho, el calendario electoral. Hay que preguntar a las autoridades del CNE si el calendario electoral va a ser una copia de lo que ocurrió en el periodo anterior, es decir, el 2020, en donde el calendario electoral de 2023, me refiero si va a ser una copia similar a la del 2020, porque ese calendario respondió exclusivamente a momentos previos a la pandemia. Hoy estamos en otro momento. Por ejemplo, habrá que pensar en pedir el carnet de vacunación a los ciudadanos que van a sufragar con las 3 dosis. Eso es algo que no está dentro de los reglamentos, pero tendrá que ser actualizado esto, al menos si se quiere dar mayor garantía para que las elecciones no sean un pretexto para el incremento de los contagios. Exactamente. Entre otros temas. Claro, exactamente, Alfredo. Yo te agradezco, se nos concluye el tiempo del informativo. Quedamos pendientes para analizar más profundamente estos temas de las reformas a las elecciones. ¿Cómo ven los ciudadanos a los próximos candidatos? Lo que tú dices, utilización de imágenes, tanto mujer, jóvenes, solamente para rellenar, o ponemos gente que sepa pensar en lo que es la doctrina de la política al servicio de lo que es el aspecto constitucional. Una cosa es charlatán, verborrea, y otra cosa es saber determinar lo que es la parte de fiscalización y legislación dentro de un cabildo, dentro de la asamblea, la gobernabilidad. Por ejemplo, yo escuchaba el día de ayer a ciertos asambleístas, Alfredo, decir que el señor Fernando Villavicencio está metiéndose en todo. Si esa es la labor de un asambleísta, fiscalizar y legislar, lo que está haciendo Fernando Villavicencio es fiscalizar qué pasó con los recursos económicos del Estado ecuatoriano hace 14 años, Alfredo. Totalmente de acuerdo. Lo único que me deja a mí como conclusión ese comentario que tú nos estás transmitiendo, tanto a mí como a toda la audiencia, es que tenemos asambleístas con serios problemas intelectuales, con falta de preparación, con una mentalidad lo suficientemente rupestre como para entender o como para no entender los problemas que demanda la política. El problema no es que el asambleísta se involucre en todo, el problema es que ellos no justifiquen el sueldo que están ganando, incluso tratando de manipular la Constitución para generar escenarios de desestabilización. Lo ilógico es que tengamos una asamblea constituyente que en tan corto tiempo tiene mucho menos prestigio que la anterior. Eso es hacia lo que nos vemos abocados, precisamente porque hay candidatos con poca preparación,
Las organizaciones políticas promueven esto precisamente producto de la falta de tiempo, de la falta de seriedad incluso en sus procesos de elecciones primarias, y nos vemos abocados a escenarios como estos. Pero la Asamblea, Lyndon y ciudadanos, es un reflejo de nuestra sociedad. Lastimosamente hay que decirlo, es el reflejo negativo. Esta Asamblea, en la mayoría de los casos, es el reflejo negativo de nuestra sociedad. Una sociedad, lastimosamente, que espera, en la mayoría de los casos, únicamente recibir dádivas, hambreada de dádivas, hambreada de conflictos, que piensa que todo se soluciona con palos y con piedras, con escándalos, una sociedad falta en cierta medida de preparación. Y mira, Alfredo, lo que tú dices, es lamentable, ¿no? Brevemente, Alfredo, porque ya se nos concluye también el tiempo del noticiero. Brevemente, lo que tú dices es cierto. Por ejemplo, lo entrevistamos con Carmen Luisa Samaniego, al presidente del Frente Unitario de Trabajadores, y uno de los motivos de la marcha del próximo 19 es salir a defender CNT. Qué irracionalidad del señor, tan irresponsable. Cuando CNT no ha sido una empresa competitiva, los sindicatos, los trabajadores no han elevado su voz para ser competitivos con las otras empresas de provisión de celulares e internet. Entonces, ¿de qué defensa quieren hablar ellos? ¿De seguir con la mediocridad o prosperar al futuro, Alfredo? El problema es que nos vemos abocados a la defensa del pasado, y de un pasado que le ha dejado lastimosamente, ha lesionado a la República, ha lesionado a la democracia, ha lesionado a la economía de los ciudadanos y del país. Estamos ahorita en otro tiempo, este es otro momento, es un momento totalmente diferente. La solución no se da por la defensa del pasado, sino se da por la convergencia de voluntades para que el futuro, el presente y el futuro sean más prometedores, en tanto que converjan voluntades, en tanto que se lleguen a acuerdos. No se trata de generar más inestabilidad, no, se trata de defender los principios que permitan que estas empresas sean, principalmente que las empresas públicas sean eficientes. Eso es ahí lo que hay que defender, la eficiencia. Por ejemplo, en el caso de la seguridad social, no hay que defender pues el IES del pasado, el IES del señor Richard Espinosa, el IES del señor Hugo Villacrés, no hay que defender el IES de Ramiro González, no, hay que defender un IES que sea mucho más que edificios y ¿cómo es? Que puro cascarón. Hay que defender el IES que tenga medicinas, el IES que dé la solución para los pacientes con enfermedades catastróficas. Hay que defender el IES que invierte bien el dinero de los afiliados. Eso hay que defender. No hay que defender un elefante blanco. Pero esto no va a poder darse si no existe una macro reforma institucional en términos políticos. Yo con esto termino, querido Lyndon. Escuché en algún momento al señor presidente de la República cuando le preguntaron que por qué no sacaba el correísmo, que estaba impregnado en varias instituciones del Estado, y él dijo que eran varios funcionarios que ellos no tenían la culpa de haber formado parte de la década perdida. Bueno, en algunos casos eso es cierto. Yo también trabajé para el Estado, yo nunca fui correísta, tengo la suficiente solvencia ética y la dignidad para decirlo con total transparencia. Yo nunca fui correísta, pero sí me parece penoso que todavía los mandos medios del correísmo sigan en las estructuras del Estado. No se trataba de hacer de esto una agencia de empleos, pero tampoco centrales políticas de UNES o de cualquier otro partido ligado al correísmo. Eso es dar cabida a la delincuencia organizada en cualquiera de sus escenarios. Aquí se requiere un cambio profundo. El señor presidente de la República todavía está en ciernes en este tema. Creo que si se realizan los diálogos pertinentes y si se cuenta con la voluntad política, se lo puede hacer. Se requiere de mentes nuevas, se requiere de solvencia ética para administrar el Estado. Eso es fundamental. Es la única manera en la que se podrá luchar contra la corrupción, porque mientras eso no se genere, el germen seguirá presente ahí, y esa es una pandemia con la cual lastimosamente nos tendremos que seguir acostumbrando a lidiar si no se realizan los cambios estructurales que demanda la nación. Alfredo, yo te agradezco tu gentileza. Alfredo, para seguir analizando estos temas en el contexto de el noticiero Prensa Radial y Noticias Planeta al Día. Estaremos conversando contigo sobre varios aspectos en el transcurso de las próximas emisiones, Alfredo. Un gusto siempre, Lyndon. Gracias.
Alfredo Espinosa, a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día, haciendo información sobre varios aspectos de el convivir nacional, principalmente de las reformas electorales.